Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde 33 Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Con el gusto de siempre, acompañándolos cada mañana con Victoria aquí, primero obviamente las noticias y las novedades del ámbito nacional e internacional, y después venimos nosotros para descontracturar la mañana y hacerles compañía con alguna columna. Hoy, como todos los martes, columna de literatura, y ya recibimos a María García Marichal que nos está acompañando. ¿Cómo está, María? Muy bien, feliz de estar contigo, con la audiencia. Muy buenos días para todos. El gusto es nuestro, María. Gracias por acompañarnos todos los martes con alguna columna de estas que hacemos de literatura, columnas muy especiales, que ya vamos por la 5ª temporada, y aquellos que quieren ver algún autor que capaz que ya lo hicimos, ya hemos conversado de eso, pueden ir a YouTube. Ahí van a poder encontrar todas las columnas que hicimos hasta ahora. Creo que no hay ninguna que no se haya subido desde el año 2020. 2020 en plena pandemia. 2020, Sí, plena sí. pandemia. Trabajamos a distancia durante un tiempo, antes de trabajar en los estudios de la radio. Es verdad. Trabajamos, sí, los primeros programas fueron todos por Zoom, me acuerdo. Bueno, pero bueno, ahí pueden encontrar todas las columnas, algunas las tenemos ordenadas por lista, y si no, lo vamos a ir ordenando también por lista, cada una de esas temporadas, y pueden encontrar distintos tipos de autores, entrevistas a escritores también, que este año también vamos a tener entrevistas a escritores, ya tengo algunos también ahí en vista, pero bueno, también pueden entonces hacernos sus comentarios, buscar si no tiene el autor que hemos tratado y quieren que tratemos alguno, nos escriben simplemente y ahí pueden dejarnos sus comentarios. 091 99 12 10 el número de teléfono para comunicarse con nosotros, más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. No mandás tu mensaje, ya te digo, por cualquier pedido. Bueno, María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a hablar del origen de las lenguas americanas. Bueno, Este año nosotros empezamos con los orígenes de las lenguas humanas en los distintos lugares del planeta, para llegar así al lenguaje hablado y posteriormente al lenguaje escrito, al libro y a la literatura. Por supuesto que después vamos a ir abordando distintos autores que, por ejemplo, nos han quedado de la Rusia zarista, de la Rusia de la Revolución, europeos, americanos, asiáticos. Hay tanto para trabajar. Pero cuando hablamos del inicio, cuando hablamos del lenguaje hablado y del origen de las lenguas, tenemos que remontarnos atrás en el tiempo. sí. E ir buscando en la historia aquello que está documentado y que está comprobado, y aquello que está dentro del campo de lo teórico todavía. Claro. Porque hay muchas cosas que están dentro del campo de la teoría aún. Sí, claro. Que todavía... Porque no hay, por ejemplo, en la época en la que no había una documentación escrita que avalara un hecho. Hablemos, por ejemplo, hoy vamos a empezar a hablar del poblamiento de América. Bien. Sabemos que América no tiene población autóctona, por lo menos hasta ahora, siglo XXI, año 2024, no hay ningún elemento que sea probatorio que haya habido un Homo sapiens o un homínido, ni siquiera un homínido en continente americano. Se considera que el continente americano fue absolutamente prístino hasta la llegada de los humanos que llegaron migrando. Claro, sí. Desde distintos lugares. Y ahí es donde nosotros vamos a hincar el diente hoy para iniciar justamente el estudio del origen de los lenguajes, tanto de América anglosajona como de América Latina, esos mismos espacios, entenderlos porque no siempre se entienden claramente,
y ver los distintos lenguajes. Estamos viendo un pantallazo general, ¿no? Porque claro. en 40 minutos no vamos a hablar todos, pero sí ponernos en ruta para después seguir conversando a lo largo de los programas. Por supuesto, porque a medida que vayamos dando autores, vamos a poder tomar este hilo conductor que vemos ahora. Pero es enorme la cantidad. Por ejemplo, si vas a la bibliografía, es impresionante la cantidad de bibliografía que hay desde el siglo XIX hasta ahora. Bueno, sí, podemos ver el mapa si querés. Por supuesto. Para ver por supuesto, la inmensidad de América, del continente ¿no? americano. Fíjense esto. Estamos hablando de 2 placas continentales que tienen 2 continentes, que son América del Norte y América del Sur. Tenemos un istmo, que es América Central. América Central es un territorio geológicamente nuevo que surgió desde el fondo oceánico y por fenómenos volcánicos, que une los 2 continentes, América del Norte y América del Sur. Desde el punto de vista geológico, América del Norte va desde el archipiélago canadiense y Groenlandia hasta el istmo de Tehuantepec, es decir que gran parte de México está en América del Norte. Desde el istmo de Tehuantepec hasta, digamos, podríamos decir hasta Panamá, tenemos América Central. Y América del Sur está justamente desde allí, desde más o menos Panamá hasta Tierra del Fuego. Y luego tenemos el archipiélago de las Antillas, que hay escritores antillanos también para trabajar, porque además las lenguas son sumamente disímiles, hay diversas lenguas por el origen. Allí tenemos la parte geológica. Después vamos a ver la parte política. Sí, por supuesto. Entonces, voy a hablar primero de las fuentes, porque me interesa que en toda esta temática, que es tan vasta, que como decís vos es tan inmensa, que hay que dar solamente un pantallazo, hay que hablar de qué fuentes utilicé, porque es muy importante para la credibilidad del trabajo. Bueno, Willem Adelaar es un neerlandés que trabajó muchísimo en la parte lingüística de América. Frans Boas, me basé mucho en los trabajos de Frans Boas, que fue un estudioso impresionante no solamente de la lingüística, sino de la parte étnica y de los pueblos americanos. William Bright, Joseph Grimberg, que trabajó las 2 regiones. Yves Gerard, Mary R. Kay, bueno, y podríamos hablar de más. De ellos traté de extraer algunos datos, porque si no era imposible. Las lenguas indígenas de América son las que se desarrollaron en el continente después del poblamiento del mismo, como decíamos. No hubo un poblamiento, digamos, originario. No hubo una especie humana que haya sido autóctona del continente americano, según lo que se ha estudiado hasta ahora. En otras palabras, fue la población nómade. Exactamente, fueron los nómadas que fueron desplazándose desde distintos lugares, como vamos a ver ahora, porque las teorías son muchas. Son muchas. Recordemos entonces que el poblamiento de América tuvo varios flujos en distintas épocas de la historia. Según estudios muy recientes, principalmente estudios genómicos, los primeros pobladores habrían llegado hace 30.000 años o más a través de lo que se llamó el puente de Beringia. Hay autores que todavía proponen el poblamiento tardío. El poblamiento tardío de América habría sido desde hace 13.000 años aproximadamente por el puente de Beringia, justamente de lo que ahora vamos a hablar. Pero hay datos, hay restos arqueológicos e incluso paleontológicos y hasta, digamos, elementos de uso cotidiano que familiariza a los pobladores de América del Norte con la cultura que se llama Clovis, que abarcó también parte no solamente de América del Norte, sino hasta de Europa. Una cultura paleolítica que como decíamos, que se reúne bajo el nombre de Clovis y de los que se han encontrado elementos. Por lo tanto, hubo población desde hace muchísimo tiempo en el continente americano, probablemente hace más de 30.000 años. Se habla de poblamiento temprano, que justamente desde 40.000 años para acá o incluso desde antes, y poblamiento tardío. Vamos a hablar de qué es el puente de Beringia, teniendo en cuenta el mapa que vos nos mostrabas recién. El estrecho de Bering es el estrecho que separa Rusia de Alaska. Hay un gran arco de islas, que son las Islas Aleutianas. Si ustedes miran al noroeste, que sería la parte superior izquierda del mapa, exacto, allí está Alaska, el arco de las Islas Aleutianas al sur, y como ven, desde Alaska se puede observar la costa del este ruso, y entre uno y otro punto hay solamente 82,7 kilómetros de distancia. Es muy poco. Sí, muy poco. En aquella época, estamos hablando desde hace muchos miles de años,
posiblemente hubo 2 periodos de glaciación, eso era un puente por el que se podía transitar. Y estamos hablando de poblaciones que estaban buscando su alimento. Decíamos entonces que esos poquitos kilómetros que separan a Rusia de Alaska, en medio hay 2 islas que se llaman la Gran y la Pequeña Diomede, en las glaciaciones estuvieron unidas. Entonces, en lugar de un estrecho había un paso que se llamó Puente de Beringia. Los casquetes de hielo eran muy grandes. El mar estaba muy descendido, justamente porque los hielos cubrían gran parte de la superficie. El nivel del mar estaba mucho más bajo. La extensión de los continentes, aunque estuvieran cubiertos de hielo en gran parte, era muy grande. Eso permitía que los pobladores fluyeran buscando piezas de caza principalmente y cosas que recolectar para comer. Hace unos 110.000 años, hasta hace unos 10.000, se produce ese proceso de glaciación y deshielo. Glaciación y deshielo. No es que haya habido una única glaciación. Se considera que hubo muchas, unas cuantas, 12 por lo menos. Entonces, entre esos 110.000 años y aproximadamente 10.000, los procesos de cobertura de hielo y descenso del mar permitieron que la gente, que iba en número, iba aumentando, por supuesto, se fuera moviendo. Y Beringia fue uno de los pasos fundamentales. ¿Qué pruebas? Bueno, las pruebas que Beringia fue un lugar de paso son muchísimas. Entre ellas, elementos, como te decía, de caza, por ejemplo, puntas de flecha, elementos de vestir, pero además estepas idénticas. Es decir, estaba unido porque el tipo de vegetación de pasto corto y seco era el mismo. Los fósiles de mamuts, incluyendo ahí un par de bebés mamuts fosilizados. Más que fosilizados, estaban como conservados en hielo. Sí, sí. Y además de eso, los bueyes almizcleros, los distintos tipos de animales que eran piezas de caza en esa época. Allí están las pruebas de que Beringia fue un paso y que la población se movía por ese lado. Después hay otro paso, el paso antártico, al sur. Se sabe positivamente, por el estudio de los hielos en los últimos años, que la isla de Tierra del Fuego se prolongaba en una gran masa de hielo hasta lo que hoy es la península antártica, pero que además se extendía por el Pacífico Sur. Por lo tanto, los isleños de las islas del Pacífico Sur podían llegar hasta una Antártida que tenía fauna y que tenía flora, que por lo tanto era posible de ser recorrida buscando alimento. Entonces, por el puente de la Antártida hubo poblaciones que llegaron hasta Tierra del Fuego. ¿Cuáles son las pruebas? Principalmente pruebas genómicas. Es decir, estamos hablando de información genética de pueblos, como por ejemplo los Onas, algunos pobladores del sur de Chile, algunos grupos de tehuelches, que habrían sido originarios justamente de las islas del Pacífico Sur. ¿Cuántas cosas? Como vieron, le saltó la profesora de geografía. Es que no puedo. Es el vicio. ¿Viste como el rock and roll es un vicio? Esto también, la geografía es un vicio. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate lo que te voy a contar. Según los estudios realizados en las últimas décadas y publicadas en Nature, a mí me encanta la revista Nature, Nature, para decirlo de una manera bien castellanizada, busquen los ejemplares de Nature en las plataformas porque son realmente espectaculares. Los pobladores polinesios, o sea, los de las islas del Pacífico, llegaron al sur del continente americano a través del paso del Antártico, o paso antártico, hace muchos miles de años. Fíjate lo que plantean algunos estudios genómicos, o sea, los genomas humanos, que habrían estado en América del Sur antes que en Rapa Nui. Rapa Nui es la isla de Pascua. Habrían poblado antes el sur de América del Sur que la isla de Pascua. Posiblemente, según algunos estudiosos, la isla de Pascua fue solamente un punto de altura, un punto de alto. Sí. Un alto en el camino. Bueno, en el camino marítimo, por supuesto, y sobre el hielo, ¿no? Después se habría poblado la isla de Pascua, que tiene una historia bastante nefasta con respecto a su población. Porque en una isla donde hay mucha población y si no tenés lugares a donde ir, estás atrapado. Y sí. Atrapado por el océano. Claro. Y hay una historia muy, muy dantesca. Pero hablemos entonces
de que los pobladores de América del Sur habrían llegado antes a, por ejemplo, a Tierra del Fuego, sur de Patagonia, islas del archipiélago de Chiloé, antes que a Isla de Pascua, que a Rapa Nui. Fíjate vos. Después hubo un caso muy sonado, que creo que en los últimos tiempos se ha hecho algún documental al respecto, ya yo vi uno hace muchos años, que fue el caso de la expedición de Kon-Tiki, de 1947. El explorador y aventurero Thor Heyerdahl, que elaboró con todo un equipo una balsa con juncos y otros elementos que son propios de la zona del Perú, y trató de llegar de la costa del Perú hasta las islas de la Polinesia para comprobar que hubo flujo directo desde de la Polinesia hacia Perú e incluso viceversa. Por el uso de algunos vocablos, estaba como el nombre de la batata, él estaba seguro de que había habido un flujo allí. Además, él decía que había habido un flujo de ida y de vuelta. Hay gente que lo ha defenestrado al pobre Thor Heyerdahl y a Kon-Tiki, a la expedición Kon-Tiki. Yo quiero recordar que no podemos dejar esa teoría de lado, no solamente por la información genética de la población, sino porque los mares estaban muy descendidos hace miles de años atrás, decenas de miles de años, porque había hielo, y cuando se congela el agua, por supuesto que el nivel del océano desciende. Entonces pudo haber habido archipiélagos más cercanos a la costa peruana, por ejemplo. No podemos descartarlo. Y ahí me sale de vuelta la profesora de geografía y la investigadora. Los estudios genéticos le dan la razón a Heyerdahl, a Thor Heyerdahl. Pobre, después le dijeron tanta cosa. Pero los estudios genéticos, fíjate, hablan de que en un estudio hecho a 27 individuos de Isla de Pascua, de Rapa Nui, el 8% de la composición genética de esos 27 individuos estudiados corresponden a información genética de pueblos americanos del sur. Entonces, significa que tiene que haber habido un contacto y tiene que haber habido un poblamiento a partir de las Islas Polinesias. Además, vos ves los rasgos. Eso te voy a decir, que los rasgos son muy parecidos. Claro, vos ves los tehuelches, incluyendo, y acá me voy a meter en un lugar en el que pueden hacer todas las críticas que quieran a través de la red, hasta los charrúas. Porque los charrúas no tenían la característica de los guaraníes, que eran los pueblos, digamos, más extendidos por el territorio. En la actualidad no hay población charrúa, lo que hay son descendientes. Pero charrúas genéticamente puros no hay, no se han encontrado. No. Hay descendientes, por supuesto que sí, pero hay una mezcla con otros grupos. Pero si vos ves los charrúas, se parecen muchísimo a los polinesios del sur. Lo mismo los tehuelches de la Patagonia. Y por ejemplo estoy hablando de Patoruzú, ¿no? Ya conocen a Patoruzú. Sí, ¿quién no conoce a Patoruzú? Tenemos que hablar de Patoruzú. Por supuesto que sí. Según mi esposo, un terrateniente aborigen. Yo digo, pero qué cosa bárbara. Me descalabra a mi queridísimo Patoruzú. En América existieron, aunque no sobreviven todas, varias familias de lenguas. Pero también hay lenguas aisladas y no clasificadas. Y ahí, si volvemos al mapa, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay, digamos, grandes formaciones que alejan a los pueblos unos de otros. No podemos hablar de una lengua amerindia desde el archipiélago canadiense hasta Tierra del Fuego, porque es imposible. Tenemos la región del Ártico, tundra y taiga, heladas. Las cordilleras del oeste, que de todas maneras fueron pobladas, ¿no? Sí, bueno, sí, pero... Pero claro, pero había que ser muy... A no ser San Martín, que les cruzaba a caballo. No, mira que los incas al sur... Bueno, sí, los incas también. Pero no tenemos que dejar de pensar que eran murallas terribles. Vimos, si alguien vio La Sociedad de la Nieve, vieron lo que es atravesar para llegar a un valle intermontano, ¿no? Y estamos hablando de gente más allá de toda la penuria que pasaron, del siglo XX. Aún hoy en día es muy difícil pasar los valles internos. Y ahí tenemos el Amazonas también, que no es papa. Fíjate la Amazonia, lo que es 6 millones de kilómetros cuadrados de selva. Dios mío. En aquel momento virgen totalmente, sin un camino, sin un lugar, ríos caudalosísimos. El Mississippi en América del Norte, el Amazonas, el Paraná. Entonces, no fue fácil para las poblaciones intercambiar.
mantenemos aún hoy poblaciones aisladas. En la selva amazónica vemos los ejemplos más característicos. Desde hace 500 años, es decir, desde hace aproximadamente la época de la colonización, con la llegada de los conquistadores y colonizadores europeos, muchas etnias y muchas lenguas desaparecieron. Se extinguieron. Algunas autóctonas se mantienen por eso de lo que vos hablabas, del aislamiento, por ejemplo, en la región amazónica. Lamentablemente, trágicamente, se desprestigió por parte de los colonizadores tanto a las lenguas aborígenes que se trataba de eliminar. A los niños se les enseñaba el español o el portugués, en el caso de América Latina, el inglés o el francés, en el caso de América anglosajona, desprestigiando y desmereciendo las lenguas que eran propias de su origen. Entonces, hoy en día quedan muy pocas lenguas que son autóctonas, realmente autóctonas. Por ejemplo, el guaraní, que tenemos un ejemplo en Paraguay, que en Paraguay se educa en primaria y en secundaria enseñando en español o castellano y guaraní. Es decir, estamos hablando de un país que realmente busca ensalzar la lengua de sus ancestros aborígenes. Está el quechua, que quiero aclarar que no es el idioma de los incas. El quechua fue una civilización arrasada por el imperio incaico y posteriormente sometida. Claro. Cuando los incas desaparecen como etnia y como civilización, debido a las enfermedades, a las luchas, a la emigración hacia el interior del continente, los quechuas son quienes toman la posta y se consideran los herederos de los incas. Pero los quechuas constituían una civilización subyugada por los incas. Sí. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. El quechua no es el idioma que hablaban los incas. Sí. Quedan algunos vocablos, nada más. Para no romantizar a los incas, eran muy sangrientos, ¿no? Por supuesto, pero es una de las cosas que yo siempre hablaba con mis alumnos. Los aztecas y los incas, ¿no? Y los mayas. Y los mayas también. No, por supuesto. Maravillosas civilizaciones a nivel artístico, a nivel del estudio. Los mayas fueron astrónomos. Sí. Maravillosos, espectaculares. Pero no dejemos que el romanticismo nos gane. Eran crueles. Si fue espantosa la colonización y la conquista, eran crueles las civilizaciones autóctonas también. Terribles. Sí. Terribles. Sin lugar a dudas. No se salvaba a nadie. En el año 1600, un escritor y explorador llamado Giovanni Botero afirmaba que sabiendo guaraní, escribió La Relazioni Universali. Dice que sabiendo guaraní, quechua y náhuatl, podías recorrer el continente americano y comunicarte con cualquier grupo aborigen. Eso es lo que se llama lingua franca. La lingua franca es una lengua que tácitamente, por un poco de conocimiento de un poco de todo, se habla y se da por buena en cualquier lugar a donde vos vayas. Claro. Lingua franca. Entonces, decía Giovanni Botero en La Relazioni Universali, sabiendo un poco de quechua, un poco de náhuatl y un poco de guaraní, podemos recorrer América y comunicarnos con todos los pueblos aborígenes. Y aquí aparece justamente ese concepto, el concepto de lingua franca. En Latinoamérica estamos hablando desde México a Tierra del Fuego. Sí. No nos olvidemos que vimos la localización, digamos la geología. Si pones el mapa político, vamos a poder ver que América está dividida desde el punto de vista político, étnico, económico, en dos. América anglosajona, que abarca solamente Canadá y Estados Unidos, incluyendo Alaska, y va hasta el río Bravo, ¿no? Que es el límite físico entre México y Estados Unidos. Esa es América anglosajona. Y América Latina y el Caribe, que ocupa el resto. Desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, incluyendo el archipiélago del Mar Caribe. Decíamos que las lenguas nativas están mejor documentadas en América Latina que en América anglosajona. Fueron muy estudiosos los españoles, sobre todo los portugueses también, pero sobre todo los españoles, de las lenguas aborígenes. Se considera que hay unas 900 lenguas, 17 habladas por grupos de más de 100.000 personas, pero hay muchos grupos que son muy reducidos, y lenguas muy antiguas que están, digamos, podríamos decir circunscriptas a pequeños grupos que se comunican entre sí por las autopistas de la selva, que son los ríos. Sí, claro. Sí. Entonces, estaba pensando precisamente en el Amazonas. Por ejemplo, y sus afluentes. Y allí tenemos pequeños grupos que hablan lenguas
autóctonas, que son las lenguas aborígenes, y que se comunican entre ellos. Pero casi todos ellos hablan o el portugués o el español, porque hoy en día en un mundo globalizado es absolutamente necesario ese ir y venir, debido justamente hasta por cuestiones de salud. Entonces hablan su lengua nativa y hablan también la lengua de los países a los que, digamos, de los que forma parte la región selvática. Pasa lo mismo en Paraguay y en Brasil con la región que podríamos llamar selva subtropical del Paraná. Por otra parte, la inculturación hace lo suyo. Las empresas, el apoderamiento de tierras, los emprendimientos van, digamos, aniquilando las lenguas. Entonces, ¿quiénes mantienen la lengua nativa? Los adultos mayores. Y hay todo un movimiento en los aborígenes, principalmente en los aborígenes amazónicos, de educar a los niños con la lengua nativa, para que no se pierda, para que no muera. En América anglosajona hay muchísimos nombres nativos. Bueno, a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, la palabra mocasín. La palabra mocasín no es una palabra sioux, es una palabra dakota, porque era el tipo de zapato que ellos usaban, claro. Además, el mocasín, que es tan cómodo, un hermoso mocasín, es una palabra de origen dakota. La palabra dakota, que corresponde a los pueblos dakotas o lakotas, llamados también sioux. Delaware es una palabra aborigen. Cheyenne, no hablo del cantante, estoy hablando de la palabra y del pueblo. Alabama, todas esas, hay una cantidad impresionante de palabras o de expresiones que se mantuvieron en anglosajona, pero está mucho mejor documentada en América Latina. El estudio de las lenguas aborígenes. Esas lenguas indígenas anglosajonas se ven mucho en las reservas de Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Las llamadas reservas, que son lugares a donde realmente fueron presionados a ir los aborígenes, que están en lugares sumamente áridos, donde tienen que hacer muchísimo esfuerzo para salir adelante, para poder cultivar la tierra, para poder establecer un comercio. Fueron desplazados de maneras brutales. A veces, por ejemplo, se hacía exterminio de búfalos, de bisontes, para que no tuvieran que cazar. En otras ocasiones se sabe de casos en que el ejército estadounidense les mandaba, por ejemplo, abrigos que estaban contaminados con fiebre amarilla o con otras enfermedades para tratar de eliminarlos. Es decir, hay una romantización con respecto también a que los sajones fueron más benévolos con los aborígenes. No es cierto. De pronto no tuvieron las mismas estrategias, pero fueron muy malos con ellos. Y hoy en día están reducidos. Allí se habla mucho. Hay una película, no recuerdo ahora su nombre, una película que estaba nominada a los Óscares, en los que hay una historia terrible de asesinatos en una reserva aborigen, que tiene una música étnica hermosísima, una banda sonora espectacular. ¿Cuáles son las principales lenguas de Latinoamérica? O sea, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego. El quechua es el más hablado de todos. No nos olvidemos, no es el que hablaban los incas, es el que hablaban el pueblo quechua. Por supuesto que tiene vocablos incaicos, pero es otra cosa. El guaraní muy extendido y además enseñado a leerlo, a hablarlo y a escribirlo en Paraguay. Sí, lo que pasa es que también se extiende a Argentina también. Exacto, porque se habla digamos... Y en Brasil también, una región de Brasil también. Sí, no nos olvidemos que hay una triple frontera allí. El náhuatl, o nahuatl, que es el que hablan principalmente la región de Quintana Roo, la zona de la península de Yucatán, en México. El aymara, que es también del altiplano boliviano y de Perú. El mapudungún, que es el idioma que hablan los mapuches, uno de los pueblos más numerosos, todavía aborígenes que se encuentran en el sur argentino y chileno. Exactamente. Sí, el mapudungún. Los mapuches son muy, digamos, muy resisten la inculturación. Resilientes también. Y son resilientes. Resisten su cultura, buscan mantener sus tierras. Totalmente. Ha habido una desprotección, una falta de respeto hacia ese pueblo por parte de los distintos gobiernos, todos. Sí, de Chile, Argentina. Sí, de todos los colores y partidos. Hasta ahora, Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que se han apoderado de sus tierras, los han ninguneado, que es una palabra aceptada por la RAE. Sí, se los ha ninguneado a los mapuches. Y el ñe engatú o tupí moderno, que habla, es digamos, es muy parecido al guaraní, pero se habla en otros pueblos.
¿Qué pasa con la parte escrita? Ahora vamos a hablar de las lenguas anglosajonas. En la parte escrita usaron, por ejemplo, los mayas tenían su propio sistema de escritura, que era un sistema jeroglífico mixto, de ideogramas, pictogramas y fonogramas. Es decir, representaban ideas, sonidos o incluso pinturas que representaban cosas. Sí. Y que se ha podido, en parte, leer, no todo, pero se ha podido leer. Sí, como hacían los egipcios. Claro, exactamente. Y tienen los mayas el calendario, es más que un calendario, es un estudio astronómico. Impresionante. Parecen científicos del siglo XXI. Tenían también en las pirámides escalonadas, tenían unos observatorios hermosísimos, pero era a ojos, no a ojos vistas, que observaban el cielo. Después, el náhuatl, decíamos, que es el sistema que utilizaron los mayas y también utilizaron en algún momento los aztecas, es un sistema de escritura figurativa, simbólica y silábica. Es decir, tenemos imágenes, sonidos en sílabas, ¿verdad? Y símbolos. Y luego los incas, que todavía no se ha podido descubrir, pero que usaban el quipus. El quipus es un sistema de cuerdas con nuditos por el que ellos se dejaban mensajes. Y además hay mapas, para mi placer, hay mapas. En las 3 grandes civilizaciones, las 3 hicieron mapas. E incluso los aztecas hacían mapas en los que los caminos estaban representados con piecitos, piecitos dibujados de color rojo. Así que en el anglosajona, por ejemplo, no se conoce una lengua escrita. Sí hubo casi una civilización muy cercana a la azteca, que fueron las Anasazi, en el sur de los Estados Unidos, en los estados, principalmente en los estados del suroeste de los Estados Unidos, Texas, Arizona. Allí se habría desarrollado, por parte de los Anasazi, casi una civilización similar a la azteca, que habría tenido sus contactos con los aztecas, por lo visto, que desapareció de una manera muy misteriosa. Pasó un poco también con los mayas. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó su desaparición? Cambios climáticos, estamos hablando incluso antes de la colonización, ¿eh? Sí. Cambios climáticos, desastres naturales, falta de agua. El agua es un elemento vital para que una civilización florezca. Pudo haber pasado que sequías prolongadas, agotamiento de napas freáticas y de acuíferos, cambios climáticos hacia sequías. Guerras también. Y por supuesto, lo que no podemos dejar de mencionar, la destrucción del hombre por el hombre. Las guerras. Pudo haber pasado. Así que tenemos desaparición misteriosa de algunos de estos pueblos. Quiero aclarar que no se los llevaron los extraterrestres. No se los llevaron. Ni los vikingos que llegaron antes. Y a eso vamos justamente a hablar ahora. En América anglosajona, los idiomas alóctonos, es decir, aquellos que no son autóctonos, son el inglés y el francés, ¿verdad? Y por supuesto que hay también español debido a la gran migración. En la actualidad mucho más que en la época de la colonización. Pero España también tuvo tierras en América anglosajona. Porque, por ejemplo, toda la parte de lo que es California, Texas y gran parte de Arizona, Luisiana era más de los franceses, pero eran tierras españolas que después tuvieron que ir cediendo porque se las fueron ganando. Se considera que la mayor parte de la población anglosajona procede de Asia Central y del Tíbet, justamente por el paso de Beringia de que hablábamos hoy, y que las pruebas son de origen múltiple. Hay una prueba de quienes somos descendientes, quienes tenemos una línea de aborígenes, que es lo que se llama hiperpigmentación étnica. Hay una mancha que se llama mancha mongólica, que aparece principalmente en las mujeres, aunque yo también la he visto en varones. Te digo porque yo tengo la mancha mongólica. Es una mancha que aparece en la base de la columna vertebral y que a veces se tiende hasta la nuca y va desapareciendo con los años. Lo extraño es que yo la mantengo. Soy de esas raras especímenes humanos que mantengo esa prueba de la línea por mi parte paterna, por parte de mi abuela paterna, de tupiguaraníes. Y la mancha mongólica es típica justamente de la población asiática y tibetana que llegó hasta y pobló gran parte de América, ¿no? Pero sobre todo anglosajona. Muchos investigadores consideran que desde el 3000 a.C.
pudo haber intercambio incluso entre asentamientos en las Islas Aleutianas, las que veíamos hoy, Sí. el arco al sur del estrecho de Bering, y Alaska con los pueblos de Siberia. Así que imagínate cuánta cosa pueden haber pasado que está todavía para comprobar. Sí. El primer contacto entre los europeos y los nativos de América se dio después del año 1000, cuando Leif Erikson llegó a Vinland, que se supone está en la península del Labrador actualmente. Él llamó a los pobladores de allí Skralingar, los pequeños colegas o los pequeños amigos, los pequeños similares. Podrían ser los inuit, lo que nosotros más llamamos esquimales, porque no nos olvidemos que los nórdicos eran altísimos y los inuit son de baja estatura. El iroqués es la lengua más conocida y hablada en las tierras de América anglosajona, principalmente en Canadá, y la que aprendieron los conquistadores. Franz Boas, de quien hablábamos hoy, una de mis fuentes, que vivió de 1858 a 1942, realizó un trabajo poderoso por lo que yo vi y solamente sobrevolé, antropológico, etnológico y lingüístico de América anglosajona. Cuando llegaron los ingleses y los franceses, había, según Boas, unas 500 lenguas que se hablaban en Canadá y Estados Unidos. Pero la devastación, las enfermedades, las guerras, los desplazamientos forzados fueron eliminando muchísimas de ellas. Las que sobreviven y decaen, el único que no decae es el navajo, que es el que podrían haber hablado los Anasazi, de los que hablábamos hoy, son el Choctaw, el Muskoki, el Dakota o Sioux, el Cherokee, el Prima Papago, el Navajo que crece, el Cree y el Ojibwa. Esas son las lenguas más habladas en América anglosajona. No se conoce escritura. Sin embargo, entre los Anasazis, Carlos, audiencia, podría haber existido un sistema primitivo encontrado en restos de alfarería. Podría haber sido algo muy ideográfico, muy parecido a los jeroglíficos, y que también tiene que ver con el comercio que pudo haber existido, que es casi un hecho, entre los Anasazi y los aztecas. Así que tenemos cosas para investigar. Se habrá cosas para investigar y que se van a encontrar todavía, ¿no? Por supuesto que sí. Yo quiero hoy leer algo que tiene que ver con la lengua hablada y no con la lengua escrita. Y voy a hablar justamente de Alce Negro. Alce Negro, que fue un chamán, un curandero. Nació el 1 de diciembre de 1863, es de origen Sioux, y falleció el 19 de agosto de 1950. Su nombre aborigen era Jejaka Zapa, o Alce Negro, ¿verdad?, en lengua Sioux. Fue trascendental en la recopilación de historias y de mitos y de poesías de la historia de su pueblo, de sus rituales y de sus creencias. Fue el pilar fundamental para saber qué hacían, qué creían, cómo se manifestaban, cómo bailaban, de qué manera desarrollaban sus ritos. Y Alce Negro fue un gran recopilador. Se convirtió al catolicismo antes de su muerte, en 2016, y en 2016 la diócesis de Rapid City, que es un lugar precioso en Estados Unidos, abrió una causa para su beatificación. Quienes han hecho muchísimo uso del lenguaje, además de Alce Negro, que fue, como digo, un pilar dentro de las lenguas anglosajonas, quienes fueron grandes rescatistas de las lenguas aborígenes y en sus obras aparecen Augusto Roa-Bastos, paraguayo, el premio Cervantes, del que nosotros ya hablamos en nuestro programa. Es verdad. Que usó mucho el guaraní en sus obras y lo ensalza como lengua. Y en Guatemala, el premio Nobel de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, cuyas obras también tienen mucha raíz indigenista, porque son autores indigenistas, que buscaron rescatar de sus madres y abuelas, de sus ayas, de sus cuidadoras, de sus niñeras, de sus empleadas, aquello que era todavía muy, muy de raíz aborigen. Pero este señor, Black Elk, Alce Negro, Sioux, él, fue uno de los grandes rescatistas de las lenguas y de las tradiciones del pueblo Sioux. Voy a leer algo de lo que él hablaba y que luego, por supuesto, se registró por parte de quienes lo escuchaban. Por supuesto. El descenso de la pipa sagrada. Muchos inviernos han pasado desde que esto sucedió.
2 lakotas habían salido de casa y estaban al acecho sobre una colina. Entonces vieron a lo lejos, en el mismo instante en que salía el sol, algo que avanzaba en su dirección de un modo extraño y maravilloso. La pipa sagrada. Cuando se hubo aproximado, vieron que era una mujer muy bella, vestida con blancas pieles de gamo, y que llevaba sobre la espalda una bolsa con flecos. Entonces uno de los hombres tuvo pensamientos impuros y se los comunicó a su amigo. Pero éste le dijo que no tuviera tales pensamientos, pues seguramente aquella era una mujer huacán, una mujer sagrada. De ahí, pipa sagrada. Pronto esta mujer estuvo cerca, y después de soltar su bolsa, pidió al que tenía intenciones impuras que se acercara a ella. Cuando el joven se aproximó a la mujer misteriosa, una gran nube les envolvió a los dos, y cuando poco después se disipó, la mujer seguía de pie, y en el suelo yacía el hombre malo, reducido a la condición de un esqueleto, y unas serpientes le roían. La mujer dijo entonces al otro, al hombre bueno: «Considera eso que ves. Voy al encuentro de tu pueblo y deseo hablar a tu jefe, Ejoglekcha Nayin, cuerno hueco de pie. Regresa junto a él y dile que prepare una tienda espaciosa en la que reunirá a todo su pueblo y preparará mi llegada. Quiero decirles algo muy importante». El joven acudió enseguida a la tienda de su jefe y le narró todo lo sucedido, que esta mujer misteriosa venía a rendirle visita y que había que preparar su recepción. El jefe, cuerno hueco de pie, disponía en aquella época de varias tiendas desmontadas y mandó hacer con ellas una grande, tal como había pedido la mujer. Luego envió un pregonero a avisar a la gente que debían ponerse sus mejores vestidos de ante y reunirse sin tardar en la tienda. Vestidos de ante, de cuero, ¿verdad? El ante es un antílope. Todos estaban muy intrigados mientras aguardaban en la vasta tienda la llegada de la mujer celeste, y todos se preguntaban qué podría querer confiarles. Pronto los jóvenes que vigilaban la llegada de la desconocida anunciaron que la percibían a lo lejos, aproximándose hacia ellos con gracia y dignidad. Y de repente, la mujer misteriosa entró en la tienda y le dio la vuelta en el sentido del movimiento del sol, y luego se detuvo ante Cuerno Hueco de pie. Tomó la bolsa de su espalda y, sosteniéndola con las 2 manos delante del jefe, le dijo: «Contempla esto y ámalo siempre. Es una cosa muy sagrada, Lilia Huacán, y deben siempre considerarla como tal. Nunca un hombre impuro deberá ser autorizado a verla, pues en este paquete se encuentra una pipa sagrada. Con ella, en los inviernos futuros, enviarán sus voces a Huacantanca, su abuelo y padre». Después de hablar así, la mujer celeste sacó de la bolsa un calumet, así como una piedrita redonda que depositó en el suelo. Dirigiendo la pipa por el cañón hacia el cielo, dijo: «Con esta pipa de misterio caminarán por la tierra, pues la tierra es vuestra abuela y madre, y es sagrada. Cada paso dado sobre ella debería ser como una plegaria. La cazoleta de esta pipa es piedra roja, es la tierra. Este bisonte joven que está grabado en la piedra y que mira hacia el centro representa a los cuadrúpedos que viven sobre su madre, sobre vuestra madre. El cañón de la pipa es de madera, y esto representa todo lo que crece sobre la tierra, y estas 12 plumas que cuelgan de donde el cañón penetra en la cazoleta son de Wambali Galeshka, el águila moteada, y representan el águila y a todos los seres alados del aire. Todos estos pueblos y todas las cosas del universo están vinculadas a ti, que fumas la pipa. Todos envían sus voces a Huacantanca, el gran espíritu. Cuando ustedes oran con esta pipa, oran por todas las cosas y con ellas». La mujer celeste tocó entonces con el extremo de la pipa la piedra redonda puesta en el suelo y dijo: «Con esta pipa ustedes estarán unidos a todos sus antepasados, vuestro abuelo y padre, vuestra abuela y madre. Vuestro padre Huacantanca también os hace don de este guijarro redondo que está hecho de la misma piedra roja que la cazoleta de la pipa. Es la tierra, vuestra abuela y madre, y es el lugar donde ustedes vivirán y crecerán. Esta tierra que él les ha dado es roja, y los hombres que viven en ella son rojos. El gran espíritu les ha dado también un día rojo y un camino rojo. Son venerables, no lo olviden. Cada aurora que llega es un acontecimiento sagrado, y todos los días son sagrados, pues la luz viene de vuestro padre Huacantanca. Y deben ustedes también acordarse siempre que los hombres y todos los demás seres que están en esta tierra son sagrados y deben ser tratados como tales.
Desde ahora la pipa de misterio estará en esta tierra roja. Y los hombres tomarán la pipa y enviarán sus voces al Gran Espíritu. Estos 7 círculos que ven en la piedra significan muchas cosas, pues representan los 7 ritos según los cuales se utilizará la pipa. El primer gran círculo representa el primer rito que voy a transmitirles, y otros 6 círculos representan los otros ritos que les serán revelados directamente y a su tiempo. ¡Qué historia! Qué simbolismo, ¿no? ¡Cuánto Tanto simbolismo! La creación como algo único, como que todo es sagrado, como sacralizar las cosas que son naturales, las plantas, los animales, la tierra, el suelo, el agua, el aire, los Sioux o Dakotas o Lakotas. Aún hoy en día, cuando cazan, antes de cuerear al animal, le agradecen a su espíritu, porque de él se alimentarán. Tenemos muchas cosas que aprender del pasado y de nuestros pueblos primigenios. Bueno, muy bien. Entonces así pasó para viajar lejos. Hoy lenguas americanas, el origen del lenguaje. Hoy lenguas americanas. Un pantallazo general. Por supuesto que vamos a seguir hablando y cuando aparezcan cosas vamos a seguir mencionando cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, María, ¿nos reencontramos la próxima? Por supuesto. Con las lenguas africanas y digamos de lo que antes era Australasia, es decir, Oceanía, que es, digamos, como vamos a terminar este compendio de origen del lenguaje oral, claro, y posteriormente escrito. No vamos a hacer ningún jaca, ¿eh? No. No vamos a hacer en jaca. absoluto, en absoluto. Bueno, María, gracias. No, gracias a vos, audiencia. Hasta la próxima.